Cada año, millones de personas en todo el mundo celebran la Navidad el 25 de diciembre, con árboles de Navidad, luces, regalos y especialmente la imagen del niño Jesús acostado en un pesebre. Sin embargo, hay una verdad que pocos notan. La Biblia no dice en ningún lugar que Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, ningún evangelio menciona una fecha específica para el nacimiento del Salvador. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué elegimos el 25 de diciembre para celebrar el cumpleaños del Hijo de Dios? Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, los creyentes no celebraban el nacimiento de Jesús. Se enfocaban más en su muerte y resurrección, eventos con un significado claramente redentor. No fue sino hasta más tarde, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino, que el 25 de diciembre fue elegido como el día de Navidad. Pero la razón no provino de las Escrituras, sino de una estrategia misionera. Hacia el siglo IV, los romanos celebraban un gran festival pagano llamado Sol Invictus, la fiesta del sol, invencible, para honrar el regreso de la luz después de los días más oscuros del invierno. Esta festividad solía celebrarse del 21 al 25 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Los líderes cristianos, con el deseo de acercar a los paganos al Evangelio, colocaron hábilmente la Navidad en esta misma época. Reemplazaron el símbolo del sol por Jesús, la luz del mundo. Otra hipótesis sugiere que, si Jesús fue crucificado el 25 de marzo, según la tradición occidental, entonces se podría haber calculado que también fue concebido en esa fecha. Y si fue concebido el 25 de marzo, habría nacido exactamente 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Sin embargo, esta hipótesis no se basa en ninguna evidencia bíblica ni histórica. Además, nuestra forma actual de contar el tiempo, dividiendo la historia en antes de Cristo y después de Cristo, tampoco es completamente precisa. Este sistema fue establecido en el siglo VI por un monje llamado Dionisio el Exiguo, quien intentó determinar el año del nacimiento de Jesús. Sin embargo, no sabía que el rey Herodes, quien ordenó la masacre de los niños, al enterarse del nacimiento del Salvador, en realidad murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, si Jesús nació cuando Herodes aún vivía, debió haber nacido antes del año 4 a.C. Dionisio tampoco tuvo en cuenta el año 0, por lo que nuestro calendario pasa directamente del 1 caído al Cristo al 1 de Cristo, dejando un vacío necesario. Todo esto muestra que el 25 de diciembre es una tradición establecida con fines misioneros y de organización social, no un evento basado en la Biblia o en la historia. Pero eso no significa que celebrar la Navidad esté mal. Lo importante no es la exactitud de la fecha, sino el significado divino que encierra este acontecimiento. No celebramos el cumpleaños de un personaje histórico cualquiera, celebramos la encarnación de Dios, quien se humilló, tomó carne y vino al habitar entre los hombres. Y así, la búsqueda del verdadero día del nacimiento de Jesús no es solo una lección de historia, sino también un viaje espiritual. En la siguiente parte, exploraremos la primera pista tomada directamente de la Biblia, un decreto del emperador César, Augusto, y veremos cómo Dios usó incluso eventos políticos aparentemente mundanos para cumplir su plan divino. La primera pista sobre la verdadera fecha del nacimiento de Jesús se encuentra directamente en el Evangelio de Lucas, con un evento aparentemente puramente político, el censo del Imperio Romano. Lucas escribe: en aquellos días, el emperador César Augusto promulgó un edicto para que se realizara un censo en todo el imperio. Todos debían regresar a su lugar de origen para inscribirse. Lucas 2:1-3. A partir de un decreto administrativo, Dios dispuso que se cumpliera una profecía milenaria y que encontráramos la primera pista sobre el momento de su nacimiento. Ese decreto obligó a José a llevar a María, que en ese momento estaba embarazada, desde Nazaret hasta Belén, la tierra de sus antepasados, descendientes del rey David. Este viaje era de unos 130 kilómetros, a pie o montando un burro, a través de un terreno montañoso, accidentado y desértico. Para una mujer a punto de dar a luz, era un desafío considerable. Pero nada fue casualidad. El profeta Miqueas,
que vivió más de 700 años antes que Jesús, había escrito: «Pero tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar en Israel». Miqueas 5:1. Para que esa profecía se cumpliera, Dios usó el decreto de un emperador pagano para llevar a José y María al lugar correcto, en el momento adecuado. Pero hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Este censo difícilmente pudo haberse realizado en invierno. En Judea, diciembre es frío y húmedo. Las fuertes lluvias hacían que viajar fuera extremadamente difícil, especialmente para los ancianos, las mujeres embarazadas o los niños pequeños. El Imperio Romano, conocido por su organización y disciplina, no tenía razón alguna para elegir un momento tan desfavorable para realizar una movilización de población a nivel nacional. Solían elegir la primavera o el otoño, estaciones con clima templado, caminos accesibles, cosechas terminadas y con la población disponible para trasladarse más fácilmente. En otras palabras, si Jesús realmente nació durante el tiempo del censo, lo más probable es que fuera en primavera u otoño, no en invierno como la tradición ha atribuido a la Navidad. Esto refuerza aún más las dudas sobre el 25 de diciembre y abre nuevas posibilidades para determinar el momento real de este evento tan importante. Es hermoso pensar que Dios no solo está presente en los milagros y lo sobrenatural, sino también en las decisiones políticas humanas. Un decreto administrativo, un viaje agotador, una noche ignorada por todos, todo fue usado por Él para dibujar una parte del mapa de la salvación. César Augusto pensaba que era él quien controlaba la historia, pero es Dios quien realmente dirige cada flujo, llevando a cada persona al lugar exacto para realizar una noche santa y misteriosa. Y esta es solo la primera pista. En la siguiente parte, exploraremos un detalle que pocos notan, pero que es sumamente importante: el turno de servicio del sacerdote Zacarías en el templo, padre de Juan el Bautista. A partir de allí, rastrearemos la cronología de la concepción y nacimiento de Jesús, un cálculo sagrado basado en las Escrituras. La segunda pista no proviene de un gran evento, ni de un milagro asombroso, sino de un detalle que parece muy pequeño: el turno de servicio de un sacerdote en el templo. Su nombre era Zacarías, esposo de Isabel y padre de Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas, se nos dice que él pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y fue precisamente mientras ejercía su ministerio en el templo que un ángel se le apareció con una noticia: su esposa, aunque estéril y de edad avanzada, concebiría un hijo, quien sería el precursor del Mesías. Lucas 1:5-25. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el momento del nacimiento de Jesús? Según la tradición judía, los sacerdotes se dividían en 24 grupos que servían por turnos en el templo de Jerusalén. Cada grupo servía una semana, 2 veces al año, según un calendario establecido desde los tiempos del rey David. Ver 1 Crónicas 24. El grupo de Zacarías era el octavo, el de Abías, y su turno solía caer entre mayo y junio en el calendario judío. Fue durante este tiempo, mientras cumplía con su deber, que el ángel Gabriel apareció para anunciarle que Isabel quedaría embarazada. El Evangelio de Lucas también nos dice que 6 meses después, Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para anunciar a una virgen llamada María, que concebiría y daría a luz un hijo, al que pondría por nombre Jesús. Lucas 1:26. Esto establece una línea de tiempo razonable. Si Juan el Bautista fue concebido alrededor de junio, entonces Jesús fue concebido alrededor de diciembre, y por lo tanto, nacería alrededor de septiembre u octubre. Pero hay algo aún más especial. El período de septiembre a octubre coincide con una de las festividades más importantes del pueblo judío, la fiesta de los tabernáculos, en hebreo, Sukkot. Es el tiempo en que el pueblo de Dios construye tabernáculos al aire libre para recordar el tiempo que sus antepasados vivieron en el desierto, y también para conmemorar la amorosa presencia de Dios en medio de ellos. En esta fiesta, la gente vive temporalmente en tiendas, come, ora y reflexiona sobre la fidelidad de Dios. Ahora, imagina este milagro. Precisamente en el momento en que el pueblo de Dios conmemora que Él habita entre ellos, en un tabernáculo, el Verbo, que es Dios, tomó carne y habitó verdaderamente entre la humanidad.
San Juan escribió en el primer capítulo de su Evangelio: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En el griego original, el término habitar puede traducirse literalmente como instalar su tienda entre nosotros, una clara alusión a la imagen de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué vemos aquí? Ningún detalle en el plan de Dios es aleatorio. Un turno sacerdotal, un anuncio angélico, un intervalo de 6 meses. Todos son eslabones en la cadena del plan divino. Desde el templo en Jerusalén hasta una pequeña aldea en Galilea, desde un anciano hasta una virgen. Dios preparó silenciosamente cada paso para el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Y si esto es cierto, que Jesús fue concebido en diciembre y nació alrededor de septiembre u octubre, entonces el 25 de diciembre que solemos conmemorar sería solo una fecha simbólica, no histórica. En realidad, es posible que el Señor haya venido al mundo durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel dirigía su corazón hacia aquel que habitaba entre ellos. Él no solo instaló su tienda entre el pueblo, sino que se convirtió en el tabernáculo viviente, la encarnación misma de Dios entre los hombres. En la siguiente parte, seguiremos otra pista, esta vez proveniente de los pastores en el campo, los primeros testigos de aquella noche maravillosa, para ver si el invierno era realmente una época razonable para tal acontecimiento. Solemos imaginar la Nochebuena como una fría noche de invierno, con aliento visible, nieve cubriendo los techos, y el niño Jesús acostado en un pesebre en medio del clima gélido. Pero si leemos atentamente el Evangelio de Lucas, hay un pequeño detalle, pero importante, que puede cambiar completamente esa imagen. Son los pastores. Lucas escribe: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Lucas 2:8. Aquella noche, un ángel se les apareció, una luz resplandeciente los envolvió, y el anuncio del Salvador resonó en el cielo silencioso. Pero detengámonos un momento y pensemos, ¿por qué estaban al aire libre por la noche, en pleno invierno? Si Jesús realmente nació en diciembre, como dice la tradición, el clima en Judea en esa época es frío, lluvioso y húmedo. Durante la noche, la temperatura puede bajar mucho. Los pastores no dejarían a sus rebaños al aire libre durante toda la noche en tales condiciones, ni ellos mismos podrían permanecer afuera vigilando durante toda la temporada de lluvias invernales. Según la tradición agrícola y ganadera de los judíos de esa época, los pastores solían llevar sus rebaños al campo desde la primavera hasta principios del otoño, cuando el pasto aún era verde, el clima agradable, y comenzaban a nacer los corderos. En invierno, solían llevarlos de vuelta a los establos o a zonas más bajas para resguardarlos del frío. Por lo tanto, el hecho de que los pastores vivieran al aire libre y velaran por su rebaño es un detalle muy significativo en cuanto al tiempo. Indica que la noche del nacimiento de Jesús no pudo haber sido en diciembre, en pleno invierno, sino en una época de clima aún templado, probablemente primavera u otoño. Además, en la sociedad judía de aquel tiempo, los pastores eran una clase baja, considerados pobres, ignorantes y a menudo impuros según la ley de Moisés. Sin embargo, fue precisamente a ellos a quienes Dios eligió como los primeros en escuchar la buena nueva del nacimiento del Salvador. No fueron reyes, ni sacerdotes, ni nobles, sino aquellos que vivían en los campos, los más sencillos. Esto no solo muestra la tierna elección de Dios, sino que también es un mensaje poderoso sobre la inversión de valores que propone el Evangelio. El más pequeño será el más grande en el reino de los cielos. Aquella noche, el ángel no habló simplemente de un niño que había nacido, sino del Salvador, el Cristo, el Señor. Y la señal no era un trono ni un palacio, sino un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fueron invitados no para curiosear, sino para adorar. Así que el detalle de los pastores no solo nos ayuda a identificar el momento probable del evento, sino que también nos recuerda que la luz de Dios siempre se manifiesta en los lugares que parecen más olvidados. Desde los campos solitarios de Belén, la luz brilló en la oscuridad de la humanidad. Pero esa no es la última pista. En la próxima parte, miraremos al cielo, a un fenómeno que hizo que los sabios de Oriente emprendieran un largo viaje, la estrella de Belén.
¿Fue una coincidencia astronómica o una señal sobrenatural que Dios usó para anunciar el nacimiento de su hijo? Si los pastores fueron los primeros testigos en el lugar, los sabios del Oriente fueron los primeros en reconocer la señal desde lejos, desde el cielo. Ellos dijeron al rey Herodes: hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2. Esa es la estrella de Belén, uno de los símbolos más legendarios e intrigantes de toda la historia de la Navidad. Pero al final, ¿qué era esa estrella? ¿Era una estrella real, un milagro, o un fenómeno astronómico utilizado por Dios para transmitir un mensaje? Durante siglos, teólogos, astrónomos e historiadores han intentado descifrar esta estrella. Algunas teorías sugieren que podría haber sido una conjunción planetaria, cuando dos o más planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean en el cielo, creando una luz especial y brillante. Curiosamente, según cálculos modernos, un evento así ocurrió en el año 7 a.C., justo en el periodo en que muchos estudiosos creen que nació Jesús. Otras teorías proponen que podría haber sido un cometa o una supernova, fenómenos astronómicos que pueden iluminar el cielo nocturno durante semanas o incluso meses. Sin embargo, no hay registros claros en las civilizaciones contemporáneas que indiquen haber observado un evento tan especial en ese momento. Además, en la concepción oriental de aquella época, los cometas eran vistos como malos presagios, no como señales de esperanza o vida. Pero lo más importante y revelador es la manera en que esa estrella guió a los sabios. Después de llegar a Jerusalén y hablar con Herodes, la Escritura relata: la estrella que habían visto en el oriente los precedía, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Mateo 2:9. Esta descripción no se parece a ningún fenómeno astronómico natural. Una estrella no se mueve con dirección y se detiene sobre una casa específica, a menos que se trate de una señal sobrenatural, utilizada por Dios para guiar de manera especial. Por eso, aunque la estrella de Belén podría coincidir con un fenómeno astronómico, la forma en que actuó y el momento en que apareció sugiere que Dios estaba usando todo el universo como escenario para anunciar el nacimiento de su hijo. Esto también revela algo muy profundo. Dios no solo es Señor del corazón humano, sino también del cielo. Aquellos que son humildes como los pastores reciben la aparición de los ángeles, y los que buscan la verdad con perseverancia, como los sabios, son guiados por la luz celestial. Esa estrella no era solo un punto brillante en el cielo nocturno, era la campana de alarma para la humanidad, anunciando que algo extraordinario estaba ocurriendo. Es irónico que unos sabios venidos de lejos reconocieran el acontecimiento, mientras que los líderes religiosos en Jerusalén, quienes tenían en sus manos las profecías, no sabían nada. Tenían la Escritura, tenían el conocimiento, pero les faltaba la luz en el alma para reconocer que Emmanuel, Dios con nosotros, estaba presente de manera viva en medio del mundo. Y esa luz no se detuvo en Belén, continúa iluminando a través del tiempo. Y en la siguiente parte entraremos en un capítulo oscuro de la historia, la masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, un acto brutal, pero que revela otra pista importante sobre la fecha real del nacimiento de Jesús. La estrella de Belén no solo guió a los sabios del Oriente, sino que también agitó sin querer un corazón lleno de temor, el rey Herodes. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?, Herodes se turbó. Aunque gobernaba Judea, no sabía nada sobre la profecía que se estaba cumpliendo en su propia tierra. Y en el corazón de un hombre ambicioso, la confusión pronto se transformó en miedo y luego en violencia. San Mateo relata que después de ser eludido por los sabios, quienes fueron advertidos por un ángel en sueños para no volver a verlo, Herodes se enfureció y ordenó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Mateo 2:16. Esta es una de las tragedias más atroces registradas en el Nuevo Testamento, comúnmente conocida como la masacre de los inocentes. Este acto brutal no solo fue una expresión de crueldad, sino que también dejó, sin querer, una pista valiosa sobre la fecha real del nacimiento de Jesús. Según Mateo, Herodes se basó en el momento en que los sabios dijeron haber visto la estrella,
y temiendo que el Salvador hubiera nacido hasta 2 años antes, decidió matar a todos los niños varones dentro de esa franja de edad. Pero el detalle histórico más importante está aquí. El rey Herodes murió en el año 4 a.C., según los documentos del historiador judío Josefo. Es decir, si Jesús nació mientras Herodes aún vivía, como afirman los evangelios, entonces tuvo que haber nacido antes del año 4 a.C., y no en el año 0 como supone el calendario actual. Esto también significa que todo el sistema de datación antes y después de Cristo, que se estableció más tarde por el monje Dionisio en el siglo VI, se desvió al menos entre 4 y 6 años. Dionisio no sabía que Herodes había muerto en el año 4 a.C., por lo que al intentar calcular el año 0 para el nacimiento de Jesús, se basó en información incorrecta. Como resultado, Jesús realmente nació entre los años 6 y 4 a.C. Si combinamos esta pista con los datos anteriores, el censo, el turno sacerdotal de Zacarías, el evento de los pastores y la estrella de Belén, todo comienza a converger hacia un marco temporal razonable. Finales del año 5 o comienzos del año 4 a.C., es decir, en otoño, coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos. Aunque dolorosa, la masacre de los inocentes sigue siendo parte del cuadro general del plan de salvación. En medio de la oscuridad del poder tiránico y del odio, la luz de la vida fue protegida. José, en sueños, fue advertido por un ángel y de inmediato llevó a María y al niño a Egipto, escapando de la furia del rey Herodes. Se convirtieron en refugiados, en exiliados, y con ello se cumplió otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo, Os 11:1. Esta historia revela una paradoja profundamente teológica. Un rey terrenal intenta matar al Salvador, pero no puede hacer nada, porque el plan de Dios no puede ser frustrado. Herodes usó la muerte para proteger su trono, pero fue precisamente Jesús, el niño que quiso destruir, quien vendría a vencer la muerte y abrir el reino de la vida eterna. Podemos sentir el dolor en las lágrimas de las madres de Belén, pero también vemos la mano tierna y poderosa de Dios moviendo la historia. Él no crea el mal, pero transforma incluso los eventos más crueles en parte de la sinfonía de la salvación. Y cuando esa luz comienza a brillar, nos acercamos a otro hito, no uno de violencia o misterio, sino de las propias palabras de Jesús cuando ya era adulto. En la siguiente parte, encontraremos la sexta pista. Él comenzó su ministerio público a los 30 años, un detalle que parece ordinario, pero que abre la puerta al momento exacto del nacimiento de Cristo. Después de atravesar la oscuridad de la masacre de los inocentes y seguir las huellas históricas del rey Herodes, llegamos a una pista que parece muy común, pero que posee un valor determinante: la edad de Jesús al comenzar su ministerio público. El Evangelio de Lucas lo registra claramente. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Lucas 3:23. Una frase breve y sencilla, pero que, puesta en contexto histórico y combinada con otros datos, nos ayuda a delimitar con bastante precisión el momento de su nacimiento. Lucas también proporciona otro detalle valioso. Escribe que Jesús comenzó su ministerio en el año 15 del reinado del emperador Tiberio César, Lucas 3:1. Según los historiadores, el año 15 de Tiberio cae entre los años 28 y 29 de Cristo. Si Jesús tenía unos 30 años en ese momento, entonces habría nacido entre los años 2 y 1 a.C. Pero, como vimos en la parte anterior, tuvo que haber nacido antes del 4 a.C., ya que el rey Herodes, quien intentó matarlo, murió ese mismo año. ¿Entonces hay una contradicción? No necesariamente, porque muchos estudiosos creen que Tiberio fue nombrado coemperador con Augusto desde el año 12 d.C., por lo que el cálculo del año 15 podría comenzar desde esa fecha, situando el inicio del ministerio de Jesús hacia el año 27 d.C. Si es así, sí. Restando 30 años, habría nacido entre los años 4 y 5 a.C., coincidiendo perfectamente con las pistas anteriores: el censo, la muerte de Herodes y la señal de la estrella de Belén. ¿Pero por qué precisamente 30 años? ¿Por qué no antes o después? En la tradición judía, la edad de 30 años tiene un significado espiritual especial.
Según el libro de los Números, NMM 4:3, los levitas podían comenzar su servicio en el templo a los 30 años. Es la edad considerada suficiente para asumir responsabilidades comunitarias, especialmente en funciones sagradas. Y Jesús, aunque no era de la tribu de Leví, sino de Judá, es, según la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Él no entró en un templo de piedra, sino en el corazón de la humanidad, donde se necesita luz, perdón y salvación. A menudo llamamos al período desde el nacimiento de Jesús hasta el comienzo de su predicación los 30 años de silencio. Pero no fueron años inútiles. Fue un tiempo de preparación silenciosa pero profunda, donde creció en obediencia, trabajo, oración y vida cotidiana. Desde allí compartió plenamente la condición humana, desde la comida familiar hasta el trabajo manual, desde la alegría cotidiana hasta los dolores sin nombre. Y entonces, en el momento señalado, salió a la vida pública, proclamó el reino de Dios, sanó, perdonó, amó y finalmente se entregó en la cruz. Determinar que tenía unos 30 años al comenzar su ministerio no es solo una marca temporal, sino también una forma en que la Escritura muestra que él comenzó en el momento justo, a la edad justa, según el plan de Dios. Así, con esta pista, podemos afirmar con firmeza que Jesús no nació en el año 0, sino alrededor del 5 al 4 a.C., coincidiendo perfectamente con los datos bíblicos e históricos. Pero aún queda una pista más, y quizás la más importante. Una pista que no proviene de la historia ni de la astronomía, sino del profundo significado espiritual de una antigua festividad, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. En la próxima parte, exploraremos si realmente Dios vino al mundo, precisamente en el momento en que su pueblo conmemoraba que Él habitó entre los hijos de Israel. Si las 6 pistas anteriores nos ayudaron a seguir las huellas históricas, astronómicas, culturales y políticas para determinar el posible momento del nacimiento de Jesús, esta 7ª pista nos lleva al misterio teológico más profundo, donde cada detalle del plan de Dios tiene un significado eterno: la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. En la tradición judía, Sukkot es una de las 3 grandes fiestas de peregrinación, junto con la Pascua y Pentecostés. Esta fiesta se celebra en el mes 7º del calendario hebreo, que corresponde a septiembre u octubre del calendario gregoriano, exactamente el período que las pistas anteriores señalan como posible fecha del nacimiento de Jesús. Sukkot dura 7 días. Los judíos construyen chozas temporales al aire libre y viven en ellas para recordar el tiempo que sus antepasados vagaron por el desierto tras el Éxodo, y especialmente para conmemorar que Dios habitó entre su pueblo en el arca de la alianza y el tabernáculo. Es una fiesta de alegría, gratitud y de la presencia de Dios entre la comunidad. Y entonces, en el Evangelio de Juan, se escribe una frase breve pero poderosa: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Johannes 1:14. En griego original, kai hologos sarxe geneto kai eskenosen en hemin. El verbo eskenosen, habitó, significa literalmente puso su tienda entre nosotros. No es una expresión al azar, sino una referencia directa a la fiesta de los tabernáculos. Cuando Juan dice que el Verbo puso su tienda entre nosotros, no solo habla de la encarnación de Jesús, sino que muestra que Él es el cumplimiento perfecto de Sukkot. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en un tabernáculo entre su pueblo. Ahora se hace hombre verdadero, real, de carne y hueso, y pone su tienda en medio de la humanidad. Imagínalo, en el momento exacto en que los judíos construían sus tiendas para recordar la presencia de Dios en el desierto, el Hijo Eterno de Dios nació en un lugar humilde, quizás una tienda o un establo improvisado, para vivir entre los hombres en forma de un recién nacido. Y no solo eso, en Levítico 23, 40-43, Dios ordena a su pueblo celebrar esta fiesta con júbilo y gran alegría. Los antiguos sabios judíos también asociaban Sukkot con la esperanza de la venida del Mesías, una nueva era en la que Dios habitaría nuevamente entre su pueblo. Entonces comprendemos, si Jesús realmente nació durante la fiesta de los tabernáculos, todos los elementos, el tiempo, el clima, las profecías y el significado teológico,
se alinean perfectamente. Él no solo vino a salvar, sino a vivir verdaderamente entre los hombres, compartir cada instante, cada suspiro, cada lágrima y sonrisa. Y cuando Juan dice que hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo único venido del Padre, nos recuerda que en ese pequeño pesebre, en el cuerpo de un bebé, estaba la plena presencia del Dios eterno. La encarnación no fue un momento aislado en la historia, fue la culminación de todas las profecías, de todas las fiestas, de todas las esperanzas desde el principio del mundo, con todas las pistas que han surgido, desde el censo, la estrella de Belén, el turno sacerdotal, hasta la fiesta de los tabernáculos. Todos los detalles apuntan a una verdad asombrosa. Es muy probable que Jesús haya nacido en septiembre u octubre, durante Sukkot, en el mismo momento en que su pueblo recordaba que Dios estaba con ellos. Pero si no fue el 25 de diciembre, ¿qué celebramos entonces en Navidad? En la última parte, volveremos a la pregunta inicial y encontraremos lo esencial que realmente debemos celebrar. No una fecha, sino el evento más sagrado y grandioso de la historia, la encarnación. Hemos seguido juntos 7 pistas provenientes de la Biblia, de la historia, de la astronomía y de la tradición judía. Cada pista es como una pieza de rompecabezas, y al unirlas, la imagen se revela con claridad. Jesús no nació el 25 de diciembre. Es muy probable que haya nacido en septiembre u octubre, entre los años 5 y 4 a.C., durante la fiesta de los tabernáculos, en un clima templado, en medio del cumplimiento de las profecías y de una historia dirigida por la mano invisible de Dios. Entonces, si el 25 de diciembre no es la fecha real de su nacimiento, ¿tiene sentido que celebremos la Navidad? La respuesta es sí, y aún más. Ese significado va mucho más allá de una fecha en el calendario. En efecto, lo más importante que debemos entender es esto. La Navidad no es solo el cumpleaños de un niño, sino la celebración del acontecimiento espiritual más grande de la historia humana, la encarnación. El Verbo, el Eterno, el Hijo unigénito de Dios, asumió carne, se hizo hombre, puso su tienda entre la humanidad y eligió vivir como uno de nosotros. No en un trono, no en un palacio, sino en un pesebre, entre la pobreza, la soledad y la oscuridad. Y desde ese lugar más humilde comenzó a brillar la luz. No fue la luz de una sola estrella, sino la luz de la esperanza, de la vida eterna y del amor incondicional. Cada Navidad, no solo recordamos un evento pasado, sino que celebramos la presencia viva de Dios en nuestra vida actual. No necesitamos conocer con exactitud la fecha y hora del nacimiento de Jesús para celebrar correctamente la Navidad. De hecho, ni siquiera los apóstoles, quienes convivieron con él, celebraron nunca su cumpleaños. Lo que anunciaron, lo que predicaron, por lo que dieron la vida, fue la buena noticia de que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a la humanidad. Y eso es lo que verdaderamente debemos celebrar. Celebramos no porque sepamos una fecha concreta, sino porque ese acontecimiento de la encarnación ha cambiado el destino de la humanidad para siempre. Desde que vino Jesús, todo muro que separaba el cielo y la tierra fue derribado, y nosotros, seres humanos pecadores y frágiles, ahora podemos llamar a Dios Padre y ser llamados hijos suyos. La Navidad es una declaración poderosa. Dios no ha abandonado a la humanidad. No se quedó lejos para juzgar, sino que vino a acompañarnos, a cargar con nuestro dolor, a compartir nuestra alegría y finalmente a morir por nosotros. Por eso, querido amigo, si alguien te pregunta, ¿qué celebras en Navidad?, responde con todo el corazón: celebro que Dios ha venido, se hizo hombre, vivió entre nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Eso es algo que ninguna fecha puede abarcar. Es el gran misterio del amor y el regalo más grande que la humanidad jamás haya recibido. Que cada Navidad no sea solo una ocasión para intercambiar regalos materiales, sino un momento para ofrecernos a nosotros mismos, al que se entregó por nosotros, para reavivar la fe, restaurar la esperanza y recibir la luz de la salvación en cada rincón del alma. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén.